escuchan, el presidente Petro se juramentó en Colombia el domingo y su primer acto de gobierno, por decirlo de alguna forma, fue depositar un proyecto de ley o exponer públicamente su intención de depositar un proyecto de ley de reforma fiscal. Estuvimos incluso aquí hablando con el economista Guarocuya, Félix, con relación a esto y las implicaciones y las necesidades de hacer reformas pendientes en la República Dominicana. Parece que el martes estuvimos comentando sobre esto. Y hago este comentario porque en el día de ayer nuestro director de presupuesto, José Rijo Prespot, hizo importantes declaraciones que llaman a la reflexión y que deben ponernos a pensar, que deben de poner a pensar el gobierno, a la oposición que aspira a suceder a este gobierno y a la ciudadanía en general, tanto los que pagan impuestos, los que no pagan y los que evaden. Estamos hablando de que el gobierno ha destinado de enero a julio 52.218 millones de pesos en subsidios focalizados. 52.200 millones de pesos, que representa 14.540 con relación a los 37.000 que inicialmente se tenían presupuestados. Es decir, que en el presupuesto del año pasado, en octubre, se pensó que los subsidios focalizados iban a absorber 37.678 millones y en lo que va de medio año a julio vamos por sobre 14.540. Pero no solamente dice eso. Dice también que en lo que queda de año, es decir, agosto, diciembre, se estaría más o menos estimando entre 50 a 60 mil millones de pesos en subsidios focalizados. Grosso modo, estaríamos hablando para el año 2022 de aproximadamente, palabras más, palabras menos, incluso dicho así en ese tono por el director de presupuesto, casi 100 mil millones. No se puede cerrar la cifra a mitad de año. No se puede cerrar porque no se sabe qué tanta contingencia se tiene que hacer. Por poner un caso, en los últimos 6 meses, el programa de todo lo que tiene que ver con alimentación, de los 26.730 millones, se tuvo que saltar a 31.680. O, más dramáticamente, de los comedores económicos que había presupuestado 2.644 a 4.748. Estamos hablando de un 100% en 6 meses solamente. O el bono gas, que tuvo que saltar de 2.628 millones a 7.010 millones de pesos, un 220% aproximadamente, en solo 6 meses. Esto nos deja muchas aristas de interpretar. En primer lugar, refleja la profunda inequidad estructural de la sociedad dominicana y pone a cuestionar qué tan efectivos han sido a lo largo de los últimos años el abanico completo, la batería de programas sociales, si realmente destinados a superar el problema de la pobreza, pero en los hechos aparentemente simplemente se han limitado a administrar la pobreza, digamos, evitar que la gente caiga en el umbral de la pobreza extrema. Sin ir más lejos, el director de presupuesto señaló que estos programas que ha hecho el gobierno en lo que va de año han evitado que 250, 240 mil personas caigan en el umbral de la pobreza extrema. Pobreza extrema es menos de $1 al día como ingreso. Pobreza extrema, estamos hablando de 55 por 30, estamos hablando de una persona que apenas pueda tener ingresos por algunos 1.650 pesos al mes. Otra de las lecturas que podríamos tener es el fracaso del modelo retributivo o la insuficiencia, digamos, por decirlo de alguna forma más políticamente correcta, de este modelo de poder redistribuir toda esta riqueza que se ha generado en los últimos 40, 50 años en la República Dominicana y por ende la necesidad de reformas. Sí, es cierto que hay una crisis, que hubo una crisis pandémica, es cierto que después de esta crisis pandémica vino una inflación y es cierto que la inflación y los problemas estructurales de la cadena productiva a nivel planetario, agréguele a eso la guerra de Ucrania y esta guerra, el incremento de productos derivados de combustibles fósiles. Todo eso es cierto, sí, pero esto simplemente vino a exponer el problema que hay, el foco a enfocar dónde está el problema. Pero no hay comida gratis en economía. ¿Por qué digo que no hay comida gratis?
porque esto hay que pagarlo. Esto hay que pagarlo. Entonces, ¿dónde está el problema? Si vemos noticias de ayer y de hoy y de antes de ayer, vemos que, por ejemplo, el gobierno lo que va de año ha aprobado 1.103 millones de pesos. O vemos noticias de dólares. O vemos noticias que pendientes sobre la mesa hay 900 millones de dólares en préstamos pendientes de aprobación para lo que queda de año. Es decir, que poco más, poco menos podemos decir de que en el 2022 se van a aprobar, por decir un número, 2.000 millones de dólares en préstamos. Bueno, pero ¿y con qué se va a pagar lo que acabo de señalar anteriormente? Porque todo esto se tiene que pagar o con impuestos, o con inflación, prendiendo la máquina inorgánico, o con deuda, o con una subejecución presupuestaria que permita remover partidas. En todo caso, repito, no hay almuerzo gratis en economía. Lo que hay, sí hay, es un profundo déficit de comunicación que ha sido incapaz de traducir en los hechos una realidad fáctica de que todos estos programas de bono gas, bono luz, comedor económico, aliméntate, subsidios focalizados, todos estos programas del gobierno que han, como dice el director de presupuesto, que han evitado que 250,000 personas vayan a la pobreza, eso hay que financiarlo de alguna forma. Entonces, si no se explica cómo se está financiando, si no se explica para qué son estos 10 proyectos pendientes de aprobación y se dejan utilizar nombres muy elocuentes que no reflejan la realidad, difícilmente la ciudadanía puede entender realmente cuáles son los desafíos que tenemos y cómo vamos a financiar estos desafíos. Por lo tanto, en este clima, y vamos a mitad de año y nada indica que vayamos a mejor en términos de las razones estructurales que nos han llevado hasta aquí como región, como continente y como hemisferio y como planeta en términos económicos. Entonces, el gobierno debería replantearse, y lo he dicho reiteradamente una vez más, la necesidad de comunicarle a la gente para qué se utiliza el dinero que se toma prestado y que la gente sea capaz de establecer una relación causa y efecto entre una política de endeudamiento que lo que está haciendo es postergar una reforma fiscal necesaria para poder con esa política de endeudamiento redistribuir el coste de medidas que se tienen que tomar sí o sí en el presente. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.